Hola, muchas gracias primero por la invitación a participar en este ejercicio de reflexión sobre un tema tan relevante. Y yo quisiera empezar mi intervención con un posicionamiento un tanto personal, porque como no soy venezolana, realmente no me siento en el lugar, ni tampoco con el derecho, de emitir juicios de valor sobre lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Creo que este debate muy difícil, con toda su carga histórica, social, emocional, realmente corresponde fundamentalmente a los propios venezolanos. Entonces, desde mi posición un tanto acotada, lo único que creo que puedo hacer es mirar el caso desde un ángulo analítico externo, tratando de entender de alguna forma qué nos dice Venezuela sobre las dinámicas más amplias del sistema internacional. Y desde mi perspectiva, definitivamente el lente más útil para analizar el caso venezolano es, sin duda alguna, el lente geoeconómico y en particular el de los recursos naturales. Esto, sin embargo, ya lo hemos discutido ampliamente en los videos previos de esta serie y realmente no quisiera ser repetitiva en este sentido, pero sí está claro que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, también tiene reservas del gas extremadamente importantes que representan una proporción muy significativa a nivel regional y cuenta con grandes reservas de oro y de minerales críticos que son relevantes para la transición energética en específico. En el contexto actual de la transición ambiental, transición energética, tensiones también en los mercados de gas y petróleo tras la guerra en Ucrania o en el contexto de la guerra en Ucrania, estos recursos creo que vuelven a adquirir un valor geopolítico totalmente central. El gas, por ejemplo, sigue siendo visto como el combustible puente, el combustible fósil puente, y los minerales críticos evidentemente son estratégicos para las tecnologías avanzadas, incluidas las también tecnologías verdes. Y además, en este caso, ni siquiera hay un esfuerzo serio por ocultar este interés en los recursos. El propio Donald Trump ha sido explícito en que el petróleo es un objetivo central y seguramente también otros recursos entran ahí en el juego de sus intereses. Sin embargo, como ya dije, eso ya se discutió ampliamente en los videos previos, entonces no voy a detenerme más en este punto. Lo que me interesa subrayar tal vez no es qué recursos tiene Venezuela, sino más bien cómo se está actuando para acceder a ellos, cómo están actuando los Estados Unidos para acceder a estos recursos. Y creo que aquí hay algo en lo que coinciden prácticamente todos los analistas, independientemente de su posición ideológica, eh, independientemente de eso, si apoyan a Maduro, si no lo apoyan. Definitivamente creo que todas y todos estamos de acuerdo que una intervención de este tipo, realizada de esta manera, viola totalmente el derecho internacional. Y este punto es crucial, porque no ocurre en el vacío, ni en un mundo como el mundo de la Guerra Fría, ni tampoco en el orden unipolar de los años 90. Ocurre en un orden claramente multipolar, mucho más inestable y creo que cada vez más competitivo. Hoy vivimos en un sistema internacional donde las grandes potencias están delimitando de facto sus zonas de influencia. Estados Unidos creo que ya dejó clarísimo con esta intervención que las Américas siguen siendo concebidas como un espacio prioritario en una lógica que recuerda la doctrina Monroe revitalizada, que ya también se mencionó en videos previos. Esto no se expresa solamente con el caso venezolano, sino también en discursos cada vez más agresivos, frecuentes, hacia Groenlandia, hacia Cuba e incluso México, entre otros. Y además yo creo que esto ocurre en un suelo muy fértil o en el contexto en el cual muchos países latinoamericanos giran hacia la derecha, incluso la derecha extrema. Entonces hay cierto permiso para que esto suceda. Por otro lado, tenemos a China. China definitivamente creo que observa este precedente como una validación implícita de la idea de entornos naturales de influencia de las diferentes potencias, especialmente en su caso en el mar
del sur de China y en torno, evidentemente, a Taiwán. Rusia, por otro lado, puede leer esto también como una legitimación adicional de su actuación en Ucrania, en Crimea y su presión constante y frecuente sobre Europa del Este. El mensaje implícito que nos deja Donald Trump y su administración creo que es muy claro, es decir, si una potencia puede hacerlo, las otras también pueden hacerlo. No es un problema realmente secuestrar a un presidente de esta forma, sea o no sea un dictador. La pregunta incómoda desde mi perspectiva, ¿y qué pasa con los pequeños? Creo que aquí llego al punto que me parece más inquietante. ¿Por qué? Porque en un mundo de zonas de influencia, ¿dónde quedan los países pequeños o medianos cuya integridad territorial y cuya soberanía no dependen de su fuerza militar, sino dependen del respeto al derecho internacional? Obviamente aquí al hablar de países pequeños, medianos, no me refiero solo a su tamaño o su territorio, sino también al tamaño de su economía, su influencia política, entre otras cosas. Entonces, cuando el principio que organiza el sistema internacional deja de ser la norma, estos países creo que quedan estructuralmente expuestos y sumamente vulnerables. No importa si están en América Latina, en África, Europa del Este o Sudeste Asiático. Y bueno, desde esta perspectiva, creo que Venezuela no es solo un caso nacional ni de una guerra ideológica o guerra por los recursos sencillamente, sino un síntoma más profundo de una transformación del orden internacional que estamos viviendo hoy en día. Y para cerrar, yo solo diría que más allá de simpatías o antipatías políticas, que no son el punto aquí, creo que el caso venezolano nos obliga a preguntarnos qué tipo de orden internacional estamos dispuestos a normalizar y qué podemos realmente hacer al respecto. Muchas gracias.